Las carcajadas se detuvieron de golpe en el teatro cuando, de manera inesperada, el político más influyente del país se levantó enfurecido de su asiento. Por un instante, el aire pareció volverse denso, como si todos comprendieran que algo extraordinario estaba ocurriendo. Nadie en aquella sala habría imaginado que esa noche, un simple micrófono sostenido por un comediante de melena inconfundible se transformaría en una auténtica arma de verdad, capaz de hacer temblar los cimientos del poder y desnudar la arrogancia de quienes creían ser intocables. El público, que segundos antes reía sin medida, quedó en silencio absoluto, dividido entre la sorpresa y la admiración. Teo González, con la serenidad que solo da la experiencia, sostuvo el micrófono y lanzó una mirada firme al auditorio. No necesitó gritar ni insultar, bastó su ingenio para poner en evidencia lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir. En ese momento, el humor dejó de ser entretenimiento para convertirse en una declaración de valentía. Y antes de continuar con esta historia que está dando tanto de qué hablar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y contarnos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote los relatos que marcan un antes y un después en la historia de México y de toda Latinoamérica. Porque lo que sucedió aquella noche no fue solo un episodio más en la carrera de un comediante, sino el inicio de una tormenta política, una confrontación directa entre la risa y el poder, entre la palabra y el miedo. Y lo que vino después, cambiaría para siempre la manera en que el país mira a sus líderes. ¿Estás listo para descubrir cómo un hombre armado solo con su voz y su humor logró desafiar a los poderosos? Entonces quédate hasta el final, porque esta historia apenas comienza. La noche brillaba con luces doradas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde la Fundación Ayuda y Esperanza celebraba su gala anual. Empresarios, diplomáticos, artistas y políticos se mezclaban entre aplausos y copas de vino, todos dispuestos a donar en favor de las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales. Entre los invitados más esperados, destacaban Teo González, el querido comediante de la gran melena y la risa contagiosa, y Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, cuya presencia no pasaba desapercibida ni entre los periodistas ni entre los asistentes más atentos. Teo había llegado temprano. En su camerino, acompañado de su inseparable asistente Carlos, revisaba su rutina con la calma de quien lleva décadas sobre los escenarios. Sin embargo, esa noche había algo distinto en el aire. Carlos, mirando la lista de invitados, comentó en voz baja. «Está confirmado, jefe. Alito Moreno estará en primera fila». Teo levantó una ceja y sonrió con ironía. «Entonces habrá que medir las palabras, o quizá no tanto». Mientras tanto, en otra parte del auditorio, Alito Moreno posaba para las cámaras. Su sonrisa era amplia, pero su mirada delataba cansancio. Los rumores sobre corrupción y abuso de poder habían golpeado fuerte su imagen en las últimas semanas. Muchos lo consideraban un político hábil, pero también un hombre acostumbrado a controlar cada situación a su favor. Aquella noche, sin embargo, no tendría el control del micrófono. Cuando las luces se atenuaron y el presentador anunció la aparición de Teo González, el público lo recibió de pie. La risa llegó rápido. Chistes sobre la vida cotidiana, los precios de la gasolina y las dietas imposibles. Todo fluía con naturalidad. Pero después de 20 minutos, el tono cambió. Teo, con esa habilidad que solo los comediantes experimentados poseen, empezó a rozar temas más delicados. México, dijo con voz firme, tiene políticos que prometen servir al pueblo, y terminan sirviéndose del pueblo. El público soltó una carcajada nerviosa. Teo continuó. Algunos cambian de discurso como quien cambia de corbata. Hoy dicen defiendo la democracia, y mañana modifican los estatutos para no soltar el poder. La cámara de transmisión, en vivo por 3 canales nacionales, enfocó justo en ese momento el rostro de Alito Moreno. Su expresión se endureció, pero trató de mantener la compostura. Forzó una sonrisa. Algunos diplomáticos miraron discretamente hacia él, otros fingieron no notar la tensión. Teo, consciente de la reacción, lanzó la última estocada con aparente inocencia. Y claro, hay quienes viven en mansiones pagadas con el sudor de los demás. Pero tranquilos, no voy a decir nombres. Aquí nadie es susceptible, ¿verdad? Las risas estallaron.
El auditorio vibró entre el humor y la incomodidad. Las cámaras captaron a Alito moviendo los labios, murmurando algo a su asistente, mientras cruzaba los brazos con rigidez. Era evidente, el chiste había dado justo en el blanco. El presentador, intentando suavizar el ambiente, aplaudió exageradamente y pidió otro aplauso para el comediante. Pero el ambiente ya no era el mismo. La tensión se podía cortar con un hilo. Y mientras Teo terminaba su rutina con elegancia, una certeza flotaba en el aire: aquella noche aún no había terminado. Al amanecer del día siguiente, México entero hablaba del mismo tema. Los clips del enfrentamiento entre Teo González y Alejandro "Alito" Moreno en la gala benéfica inundaban las redes sociales. En menos de 24 horas, los videos acumulaban millones de visualizaciones en TikTok, YouTube y Facebook. Los titulares de los principales diarios eran unánimes: Teo desenmascara la hipocresía política, el chiste que hizo temblar al PRI, risas y vergüenza en la gala del año. Las encuestas improvisadas en programas matutinos reflejaban una tendencia clara: el 78% de los mexicanos apoyaba a Teo González. Para muchos, había dicho en tono de humor lo que el pueblo pensaba en silencio. Pero para otros, especialmente en los círculos del poder, el comediante había cruzado una línea peligrosa. Desde su oficina en el comité ejecutivo del PRI, Alito Moreno observaba los noticiarios con el ceño fruncido. «Que me investiguen todo sobre ese tipo», ordenó a su secretario. «Quiero saber de dónde saca sus contratos, propiedades, declaraciones fiscales y hasta con quién se casó». Su tono era frío. Detrás de su aparente calma, se cocinaba una estrategia de venganza. Llamó a directores de televisión recordándoles quién firmaba las concesiones de transmisión. Algunos entendieron el mensaje sin necesidad de más palabras. Mientras tanto, en su casa al sur de la Ciudad de México, Teo González desayunaba tranquilamente con su esposa Laura. Ella, visiblemente preocupada, dejó el celular sobre la mesa. «Teo, mira esto, dicen que te van a auditar, que te investigan por evasión fiscal. ¿Y si cancelamos las presentaciones por un tiempo?». Teo soltó una risa serena. «Amor, sobreviví a 6 sexenios. No me va a asustar un político herido». Sin embargo, las consecuencias empezaron a sentirse. 3 canales de televisión cancelaron entrevistas previamente confirmadas. Un festival en Campeche, estado natal de Alito, retiró la invitación de manera repentina. Las llamadas de apoyo llegaban de colegas comediantes y periodistas, pero también los rumores de presión desde arriba. El Teatro Blanquita estaba a reventar. Más de 3,000 personas llenaban las butacas, aplaudiendo y riendo mientras Teo González ofrecía su primer espectáculo tras la polémica gala. Las entradas se habían agotado en menos de 2 días, y el público, entre carcajadas, gritaba: «No te calles, Teo. Diles la verdad». El comediante, con su característico bigote y carisma, respondió con humor: «Tranquilos, que ahora hasta para contar un chiste hay que pedir permiso al gobierno». Mientras tanto, en una redacción cercana, Roberto Sánchez afinaba los últimos detalles de su reportaje titulado «Las mansiones secretas de Alito». Llevaba días revisando documentos, registros notariales y testimonios. Tenía pruebas claras: una casa en Campeche, un apartamento en Miami y un rancho en Jalisco, todos ligados a Alejandro «Alito» Moreno. El artículo saldría a la luz al día siguiente, pero esa noche, una coincidencia inesperada cruzaría los caminos de todos los involucrados. Después del espectáculo, Teo decidió cenar con su esposa y algunos colegas en la Destilería, un restaurante elegante en el corazón de Polanco. Al mismo tiempo, Alito Moreno llegaba al mismo lugar, acompañado de 2 asesores. Nadie lo planeó, pero el destino tenía un sentido especial para las ironías. Minutos más tarde, Roberto Sánchez apareció en el restaurante con un sobre en la mano. Llevaba la primera página del periódico del día siguiente, donde se veía la foto de una mansión blanca frente al mar. En el titular se leía: «Las propiedades ocultas del líder priista». «Teo», dijo el periodista acercándose a la mesa, «esto saldrá mañana. Quería que lo vieras antes». Teo abrió el sobre, hojeó las copias y soltó un suspiro. Así que era verdad. En una mesa cercana, un asesor de Alito escuchó el comentario y avisó de inmediato. El político se levantó con gesto tenso y avanzó hacia la mesa de Teo.
¿Usted cree que puede difamarme en público y quedarse tan tranquilo? Dijo Alito, con voz elevada. Teo, sin perder la calma, respondió. Todo lo que está en esa carpeta son documentos oficiales. Si hay alguna mentira, demuéstrelo. El silencio se apoderó del restaurante. Algunos comensales comenzaron a grabar con sus teléfonos. Alito se inclinó hacia él y murmuró con tono amenazante. No sabe con quién se está metiendo. En lugar de recular, Teo abrió la carpeta sobre la mesa, dejando que todos vieran las fotocopias. Pues que lo vea todo el mundo, dijo con firmeza. En cuestión de minutos, varios periodistas que cenaban cerca se acercaron con cámaras. Uno de ellos inició una transmisión en vivo. Señor Moreno, preguntó una reportera, ¿puede explicar el origen de estas propiedades? Alito intentó mantener el control. Todas son legítimas, respondió. El rancho en Jalisco, por ejemplo, está a nombre de mi cuñado, que es maestro rural. ¿Un maestro con un rancho de 15 hectáreas y caballos importados? Replicó Roberto con ironía. Las preguntas se multiplicaban. Las cámaras captaban cada gesto, cada sombra en el rostro del político. Intentó salir, pero fue rodeado por reporteros y flashes. La última imagen que quedó grabada esa noche fue la de Alito Moreno, con el rostro desencajado y los ojos perdidos, mientras Teo permanecía sereno, rodeado por aplausos espontáneos. Era la imagen viva de la derrota. El amanecer del día siguiente fue todo menos tranquilo. Frente a la sede nacional del PRI, en la avenida Insurgentes, miles de personas se concentraban con pancartas, banderas y carteles improvisados. Algunos llevaban máscaras con el rostro sonriente de Teo González, otros sostenían carteles que decían, queremos la verdad y basta de corrupción. Las redes sociales servían. Las etiquetas almohadilla Alito explica y almohadilla Teo dijo la verdad se mantenían como tendencia nacional por más de 12 horas consecutivas. Desde su casa, Teo observaba las imágenes transmitidas por televisión. No buscaba ser un líder social, pero algo más grande que él estaba ocurriendo. Laura, su esposa, no compartía el mismo entusiasmo. Tomó el teléfono, nerviosa. Teo, acaban de llamar otra vez. No dijeron nada, solo respiraban. Esto ya no es una broma. Él suspiró, la abrazó y respondió con calma. No voy a esconderme, Laura. Hoy tengo que hablar en el foro universitario, y voy a hacerlo. No puedo fallarles. A kilómetros de allí, en Palacio Nacional, el presidente y su equipo de seguridad analizaban la situación. Las imágenes de la manifestación y los titulares sobre las propiedades de Alito Moreno se habían vuelto un tema internacional. No podemos interferir directamente, dijo el presidente, pero la Fiscalía General debe actuar. Que inicien una investigación preliminar. La decisión cayó como una bomba política. Dentro del PRI, la crisis se profundizaba. Gobernadores y legisladores del partido fueron convocados a una reunión extraordinaria. Algunos pedían prudencia, otros exigían la renuncia inmediata de Alito. El líder priista, furioso, golpeó la mesa. «Esto es un complot», gritó. «Todo fue manipulado. Ese comediante y ese periodista trabajan para destruirme». Sin embargo, la presión mediática era imparable. El programa Círculo Político, que había anunciado una entrevista con Alito, canceló a última hora, alegando ajustes en la programación. En contraste, un canal independiente ofreció a Teo un espacio estelar para explicar su versión sin censura. Esa noche, México se detuvo frente a la pantalla. En una entrevista serena y detallada, Teo González mostró uno por uno los documentos entregados por Roberto Sánchez, escrituras, transferencias, registros de propiedades. No se trata de política, dijo mirando a la cámara. Se trata de verdad y dignidad. Los mexicanos merecen saber cómo se usa su dinero. Horas después, Alito Moreno convocó una conferencia de prensa. Intentó desmentir las pruebas, asegurando que los documentos eran falsificaciones manipuladas por intereses oscuros. Pero los reporteros no lo dejaron escapar. ¿Puede mostrar los documentos originales, señor Moreno? ¿Por qué los registros coinciden con su nombre y el de sus familiares? Las respuestas evasivas no convencieron a nadie. La presión crecía. Mientras tanto, las calles se llenaban de energía ciudadana.
Organizaciones civiles convocaron a una manifestación nacional para el día siguiente. No más impunidad, decía el cartel principal. Sin proponérselo, Teo se había convertido en un símbolo. Ya no era solo un comediante enfrentando a un político poderoso. Era el rostro de un país cansado, que empezaba a perder el miedo y a exigir rendición de cuentas. Esa noche, al mirar por la ventana, Teo comprendió que nada volvería a ser igual. El Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, lucía repleto. Más de 1000 personas abarrotaban el auditorio principal, decorado con banderas del país y una enorme pantalla donde se leía el tema del día, la libertad de expresión en México. Era un evento académico, pero todos sabían que sería mucho más que eso. Teo González había confirmado su presencia, y la expectativa era enorme. Minutos antes del inicio, la organización recibió una solicitud inesperada. Alejandro Alito Moreno pedía participar en el foro. El comité dudó, pero la decisión final recayó en Teo. ¿Quieres que rechacemos su asistencia?, preguntó un coordinador. Teo sonrió con serenidad. Sería contradictorio hablar de libertad de expresión y negarle la palabra. Que venga. Cuando Teo entró al auditorio, el público estalló en aplausos y gritos. Estudiantes, profesores y periodistas se pusieron de pie. Las cámaras registraban cada segundo. Era la primera vez que ambos hombres se verían frente a frente después del incidente en el restaurante. Durante 40 minutos, Teo ofreció una conferencia magistral sobre el papel del humor como herramienta de crítica social. El comediante no busca destruir, dijo, sino poner un espejo frente al poder. Si el reflejo incomoda, el problema no está en el espejo. El público lo ovacionó. Su tono era respetuoso, pero firme. Había madurado su discurso sin perder autenticidad. Luego llegó el turno de Alito Moreno. Subió al estrado con expresión tensa. Su estrategia era clara: presentarse como víctima de una campaña de desprestigio. He sido objeto de mentiras, ataques y manipulaciones, comenzó. Todo por defender mis ideales. Pero apenas había hablado 5 minutos cuando Roberto Sánchez, sentado entre los asistentes, levantó la mano y pidió la palabra. Con su permiso, tengo algo que mostrar. En la pantalla del auditorio apareció una fotografía reciente, la fiesta del 49º cumpleaños de Alito, celebrada en el mismo rancho de Jalisco que él aseguraba pertenecer a su cuñado. En la imagen se veían más de 200 invitados, entre ellos gobernadores, secretarios de Estado y embajadores. Los registros del evento, obtenidos por la prensa, mostraban facturas de catering y consumo eléctrico que evidenciaban residencia permanente en el lugar. Pero lo más impactante estaba por venir. Roberto reprodujo un video grabado por el antiguo casero del rancho, donde se escuchaba claramente su testimonio. Ese rancho es del señor Moreno. Él vive ahí cuando no está en la capital. Lo sé porque yo cuidaba los caballos. El auditorio se llenó de murmullos. Alito intentó intervenir, pero en ese momento ocurrió algo totalmente inesperado. Un hombre se levantó desde la última fila. Era Raúl Márquez, exsecretario de Finanzas del PRI, desaparecido hacía 2 años. Su presencia causó un silencio absoluto. Vine porque no puedo seguir callando, dijo con voz temblorosa. Yo tengo los documentos que prueban los desvíos de recursos hacia esas propiedades. Y estoy dispuesto a entregarlos. El rostro de Alito se desfiguró de furia. Golpeó el micrófono y gritó. Esto es una emboscada. Una trampa política. Sin esperar respuesta, bajó del escenario y abandonó el auditorio entre abucheos y gritos. Los estudiantes, de pie, coreaban. Fuera la corrupción. Fuera el miedo. Teo permaneció inmóvil, observando cómo la historia, una vez más, se escribía frente a todos. El amanecer del día siguiente trajo la noticia que todo México esperaba. La Fiscalía General de la República anunció la apertura formal de una investigación contra Alejandro Alito Moreno por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso indebido de recursos públicos. La rueda de prensa fue breve, pero contundente. Las pruebas obtenidas durante los últimos días eran suficientes para iniciar el proceso. En la sede del PRI, el ambiente era de caos. Los teléfonos no dejaban de sonar. Gobernadores, legisladores y dirigentes regionales exigían una salida inmediata.
El Consejo Político Nacional fue convocado a una sesión extraordinaria. Detrás de las puertas cerradas, se discutía lo inevitable. Horas más tarde, un comunicado oficial fue difundido a los medios. Por motivos de salud y con el fin de no afectar la imagen del partido, Alejandro Moreno presenta su renuncia irrevocable a la presidencia del PRI. Pero todos sabían la verdad, no fue una decisión voluntaria, sino un ultimátum de los propios gobernadores priistas, cansados de cargar con el peso del escándalo. Mientras tanto, la vida seguía su curso para Teo González. Esa misma noche, regresó al Teatro Blanquita, el lugar donde todo había comenzado. El cartel de entradas agotadas volvía a brillar en la entrada. Subió al escenario entre aplausos interminables y, con una sonrisa tranquila, dijo: «Esta noche regresamos a lo básico, a reírnos de nosotros mismos, de la vida y de lo cotidiano». El público se puso de pie. No había ironía en sus palabras, solo sinceridad. Durante su presentación, Teo evitó mencionar nombres o polémicas. Su mensaje fue más profundo. En uno de los momentos más emotivos, miró al público y dijo: «El humor no es solo una válvula de escape. Es una herramienta de transformación social. A veces, reír es la forma más poderosa de decir basta». 6 meses después, los titulares volvieron a mencionar a Alito Moreno. El exlíder priista enfrentaba múltiples procesos judiciales. Sus cuentas fueron congeladas, varias de sus propiedades incautadas y los jueces lo vincularon formalmente a proceso. Su expulsión del PRI fue la estocada final. Lo que alguna vez fue un imperio político y financiero se desmoronaba ante los ojos del país. Mientras tanto, Teo continuaba recorriendo México con su gira Ríete del Poder. En cada ciudad, sus espectáculos agotaban boletos. Más que un comediante, se había convertido en un símbolo de integridad y valentía. En una entrevista con un medio internacional, le preguntaron si se sentía victorioso después de todo. Teo respondió con serenidad: «La justicia no es motivo de celebración. Es simplemente lo que debería ser normal». Esa frase se viralizó nuevamente, como un eco de dignidad en tiempos de cinismo. No era una consigna política ni un eslogan de campaña, sino la reflexión de un hombre que había aprendido que la risa puede abrir puertas que el miedo mantiene cerradas. En el cierre de su último show del año, Teo miró al público y concluyó: «La verdadera victoria no es que un corrupto caiga, sino que los ciudadanos pierdan el miedo de cuestionar a quienes sostienen el poder». Y esa noche, entre risas y aplausos, México comprendió que el humor, cuando nace de la verdad, puede cambiar la historia. Y así llegamos al final de esta impactante historia. Alito Moreno intentó silenciar a Teo González, pero al final la verdad, el ingenio y el valor pudieron más que el poder y la arrogancia. Lo que debía ser un intento de humillación pública terminó convirtiéndose en uno de los momentos más vergonzosos para el político, y en un recordatorio de que la risa también puede ser un acto de resistencia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción, verdad y coraje. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció la actitud de Teo González? ¿Crees que Alito Moreno volverá a enfrentarse públicamente a un comediante después de esto? Déjalo en los comentarios, te estaremos leyendo. Y antes de irte, no te vayas sin ver el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Te aseguro que es aún más interesante, revelador y apasionante que este. Haz clic y continúa disfrutando con nosotros esta increíble serie de verdades que muchos quisieran callar.